Sonido sensing reflexivo. Es un sonido muy crudo. Estoy liberando tensiones muy adentro para que pueda sentirme más y que mi voz refleje la afinación precisa, pues está integrado en la inteligencia del cuerpo. Los tonos, la música, por millones de años. Saco estas conclusiones o estas reflexiones en proceso cuando voy tocando cosas que me cuesta trabajo habitar el dolor en ese momento. Es como algo congelado, aterrado, en un punto específico. Y al permitir que se exprese, que yo esté, empiezo a hacer la conexión. Y llegué con una reflexión de sentir el amor inteligente en el cuerpo, como inteligencia para sentirlo. Y eso me integra con la naturaleza, con todo lo vivo, como la vida en sí misma, sentirla como es su inteligencia. Esto es como el arte de, o la obra maestra de ser uno mismo, o de estar encarnado en un cuerpo vivo e inteligente. Y se está reconociendo como conciencia. Y es una reflexión después de muchas horas que pasé sintiendo qué es lo que me alejaba de mí o me atormentaba o no me permitía sentirme ya yo conmigo. Son aspectos. Estoy viviendo cosas que he tenido como traumas físicos, o sea, biológicos en mi creación. Cuando estuve dentro de mi mamá, hubo una interrupción, pero también hubo una sabiduría involuntaria, inconsciente, la misma naturaleza reflejándose, ¿no? Y también he tenido que, esa parte que uno no conecta, que uno está observando, ¿no? Ya lo conecto, o con ciertas discriminaciones en lo social y exclusión. De mi pensar como inteligencia es como rescatar mi pensamiento auténtico de lo que voy reflexionando de qué es sentirse uno mismo. Creo que el ser uno mismo hasta el final de la vida, pues ya se hace todo en la pintura, ¿no? Entonces, aunque uno haya tenido traumas emocionales, afectivas, pues en la misma inteligencia hay una solución. Pues yo estoy descubriendo la solución, estoy en ese viaje.
en que haya más coherencia, que mi cuerpo se relaje mucho más en mi sistema nervioso y que en mi conciencia esté existiendo los límites que tengo que hacer interpersonales. En mi sangre pues no hubo ese como respeto al derecho de ser inteligente. Esos conceptos surgieron más a partir del 2010, que fui invadida en mi integridad total. Esto me redefiní muchas cosas. Y en el afectivo, en la sangre, pues no hubo ese concepto, pues yo lo estoy de un trauma interpersonal del derecho, ¿no? Yo sigo mencionando traumas porque mi gestación, en parte de mi mamá, bueno, de que estuve dentro de mi mamá, fue interrumpido por X, pero fue interrumpido, traumático, en una forma de estado de coma. Es otra inteligencia, ¿no? Bueno, estoy tocando donde no me he permitido ser, no me he permitido sentir. Los mecanismos de defensa que son importantes, que el cuerpo hace, ¿no? El cerebro, cómo se manejan estas cosas, ¿no? Y ahora que quiero sentir más el amor inteligente en todas mis células, o sea, en todo mi cuerpo, circulatorio, de nervios, cómo se transmite todo, los pensamientos, y a veces los no pensamientos. Y me estoy dando cuenta que es una bioquímica. Claro que esto es subjetivo, lo estoy interpretando como una artista abstracta del pensamiento y del sentimiento. Y al concluir, después de pasar esa parte tan dolorosa, tan difícil de no sentir o estar cerca de eso que me da mucho miedo, o que creé miedo en alguna forma como defensa, como sobrevivencia, y me llega a la luz diciendo, no, pues, amor inteligente, biológico, eso es, encarnas amor inteligente en evolución. Y apenas estoy trabajando con eso. Ya no me salió el canto. El sonido va a ser a veces palabras, como ahorita. Y he tenido sesiones en diálogos porque se crea una dinámica, una inspiración espontánea, o a veces sentados con palabras, pero palabras que conectan a uno, que conectan una parte del cuerpo, ay, me dolió, ¿qué? Y luego la memoria, que cómo se conecta, ¿no? Esto es para las personas que ya se dieron cuenta que están desconectadas, desvinculadas del cuerpo y han querido mandar al cuerpo, en vez de escuchar al cuerpo como maestro, como la vida misma enseñándonos. Yo amo a dar sesiones, me encantan los diálogos, me encanta preguntar, me encanta que la gente aprenda a preguntarse para que empiecen a abrirse la inquietud de explorar,
la curiosidad. Entonces, cuando se hace sonido, es contactar a la parte primaria de haber sido bebé y que haces tus sonidos sin pensar. Y vas dando expresiones como si se oxigenara el cuerpo con tu expresión más consciente de ese sonido. Y de ahí va abriendo iluminación, en qué claridades, qué palabras, qué intuiciones necesitas para comprenderte. Entonces, si te vas acercando más cómo eres, cómo te sientes, vas generando más sanidad mental. Es como la sanidad mental, es como si tuvieras un paisaje y te está nutriendo y lo estás viendo, estás tocando belleza de eso, de esa particular cosa que está ahí y está tragándose porque tienes que hacer cosas. Tienes que ser el robot funcional, efectivo, pero el no habitar el cuerpo, en esos momentos que tiene uno que habitar el cuerpo, cuando se pueda. Más si eres papá o mamá, humano, amistades, primos, o sea, vas humanizándote. Ahí, esa es la firma, humanización, sensible. Te invito a, o sea, si esto te mueve, te invito a que dialoguemos. Pero desde ese punto, o sea, ¿qué es lo que sientes que no puedes expresar o cuál es la sensación? Y si quieres trabajar, pues ya. En San Miguel de Allende, ¿no? Si quieres hacer sesiones, en el centro hay yo te digo dónde, pero es un trabajo de placer para liberarte, como para nutrirte más de ti mismo, de tu esencia, que va aflorando como esencia, ¿no? Como aroma. Y si esto te inquieta, pues en línea también. Si no estás en San Miguel, en línea, lo puedo hacer en español y en inglés. Esto ha sido desde siempre, que he tenido una mente muy inquieta en la profundidad del pensamiento y pensé que era filosofía, estudié filosofía en Nueva York, pero no, fue hace muchos años, yo me gradué de 22 años y dije, para mí no me ha enseñado cómo pensar, qué pienso, cómo argumento, lo que traigo adentro. Pues todos traemos la conciencia de pensar, de criticar, o sea, evaluar. Y sí estudié, la mejor realización ahí fue mi tesis. Hice prosa poética de los diálogos de Platón. Le llamé La fuerza erótica juega en laberintos de locura. Pero nos enseñaron un sistema de pensamiento. No era mi pensamiento. Le di el tinte de una expresión poética. Y yo ahora me he quedado, pues, yo quiero expresar la fuerza erótica, juega en laberintos de locura. En mi vida, o sea, cómo me he ido conquistando y cómo es mi expresión. Bueno, gracias. Y si te mueve, te inquieta, tú puedes también escuchar sonidos que he estado haciendo en el ZAR Sonido Sensing en YouTube. Unos cortos, unos largos, sin imagen, a propósito, para que tú
estás construyendo una imagen, te estás revelando a ti mismo, aparte de cómo te ves en el espejo. Es qué va apareciendo de ti y qué va apareciendo de ti en el sentido colectivo. Entonces búscame Elsa.